Hoy estaremos con la parte 11 de la serie titulada El Espíritu Santo. Y hoy estaremos hablando de la profecía. Así que bienvenido, gracias por estar y que Dios te bendiga. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice lo siguiente: y a otro profecía. Recordad que estamos hablando acerca de los dones dados por el Espíritu Santo. Y otro don dado por el Espíritu Santo es la profecía. Lo dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa profecía? Bueno, en el contexto bíblico la profecía tiene dos significados. Uno de ellos es que la profecía significa promesas de Dios. Cuando vamos a la Biblia está llena de promesas de Dios. Del Génesis al Apocalipsis hay promesas de Dios. Esto significa, por un lado, la palabra profecía. Y otro significado que tiene esta palabra es cuando Dios le da a una persona, a través de su Espíritu Santo, la capacidad de ver cosas que van a pasar en un futuro. Eso significa la palabra profecía. Su segundo significado. Ahora, si usted me pregunta si hay profetas en estos tiempos, por supuesto que los hay. Por supuesto que los hay. Y me pasó hace unos años atrás, antes de casarme, era novio con mi esposa, y nosotros vino a visitarnos un hermano de República Dominicana. Y este hombre profetizó matrimonio. Y años después nos terminamos casando. Años después. Entonces nos damos cuenta que existen hombres de Dios que profetizan, que tienen el don de profecía. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Todavía existen profetas. Ahora, la función del profeta es hablar no lo que el pueblo quiere escuchar, sino lo que él escucha de Dios. Sea para exhortarnos, sea para corregirnos, y quizás a la gente le vaya a molestar. Pero la función del profeta es hablar lo que Dios dice, no lo que el pueblo quiere escuchar. Vamos a Jonás, vamos al libro de Jonás, capítulo 3, del versículo 1 al 4. Yo quiero que preste mucha atención porque esta es una forma ilustrativa de mostrar cuál es la función del profeta. Y vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclame el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de 1 día, proclamaba diciendo: he aquí, Nínive será destruida en 40 días. Aquí vemos un claro ejemplo de la función de lo que tiene que hacer un profeta. Tiene que hablar lo que escucha de Dios. Y a veces la gente dice: ay, no, es que esa palabra no viene de Dios. Dios es amor y misericordia. Y bueno, lo único que quiero escuchar es que voy a ser prosperado, bendecido, que voy a estar en victoria. Para un poco. El pueblo a veces necesita ser exhortado por Dios. Porque no somos perfectos, nos equivocamos y a veces necesitamos la corrección del Señor. Así que la función de un profeta es hablar lo que escuche de Dios. Y hablarlo tal cual como Dios se lo hizo saber, como Dios se lo mostró. Y si la gente se quiere ir, que se vaya. Si la gente no le incomoda, que le incomode. Pero se tiene que decir lo que Dios ponga en el corazón del profeta. Y yo no soy profeta, pero estamos hablando de profecía, estamos hablando de lo que, del contexto o de la función que tiene que cumplir un profeta. Y Jonás simplemente fue uno de los muchos profetas que Dios usó para hacer su santa voluntad. También lo vemos el caso de Noé. Noé también está catalogado como un profeta.
Dios le mostró lo que iba a suceder. Dios le mostró el juicio que venía sobre esa generación. Y y Noé proclamó ese juicio. La gente se burlaba de Noé. Y todos sabemos lo que pasó. Jesús vino y pasó exactamente lo mismo. Jesús también profetizó lo que iba a pasar, lo que va a pasar. Y hubo mucha gente que le molestó ese mensaje. Por eso la función del profeta es decir no lo que el pueblo quiere escuchar, sino lo que el pueblo debe escuchar. A veces el pueblo necesita ser exhortado. No estoy en contra de que Dios quiera animarnos, no estoy en contra de que Dios tenga esa palabra de aliento. Eso es una bendición. Pero también quiero decirles de que es necesario de que a veces un profeta se levante y exhorte al pueblo. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia que Dios exhortó al pueblo? Lo exhortó, le habló, lo confrontó, porque era necesario. Y ese don, el Espíritu Santo, lo ha traído. Y quizás muchos me escuchen y sean profetas, sin saberlo. Tienen que pedirle al Espíritu Santo. Decime, Señor, ¿en qué área quiere que te sirva? Disponete para que sirvas al Señor. Y Él te va a mostrar lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Y yo te aseguro que el Señor va a empezar a darte ese don para el cual fuiste formado. Hermano, yo espero que haya sido de mucha bendición. Si lo fue, te invito a que ahí le des en la campanita, te suscribas, así nos ayudas a crecer. Compartí el video y vamos a poder llegar a mucha más gente. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga grandemente el día de hoy.